Muy buenas a todos, estimados, estimadas oyentes, que en este día se conectan para poder otra vez más escuchar este podcast que humildemente le traemos con la ayuda del Señor a través de la plataforma de YouTube. Eh, como ya saben, quien les habla, su hermano Jonathan Sepúlveda, el día de hoy es un gusto poder dirigirme a cada uno de ustedes y saber de que siempre hay ahí conectados que están oyendo, estimados hermanos, hermanas de la iglesia, compañeros, amigos, conocidos. Les envío a cada uno de ustedes un fuerte saludo. El día de hoy, como ya estarán viendo en el título, vamos a hablar de un tema que es bastante conocido. Es un tema que es, de hecho, reiteradas veces mencionado, no solamente en la iglesia, sino incluso en el mundo secular. Eh, Hay una gran frase de un jugador que dice la fe, o sea, menciona la fe, vamos a hablar de la fe. Pero no, yo quiero hoy hablarles de lo que no se dice acerca de la fe. Todos hablamos de que con la fe se pueden mover montañas. La fe es aquello que nos hace ver lo que no se ve. Y pues me gustaría comenzar con este verso de la Biblia que se encuentra en Hebreos 11, en el versículo 1, que es un texto bastante conocido si es que son lectores de la palabra de Dios. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Rápidamente meditando en este texto, desde ya nos podemos dar cuenta de varias verdades, porque es verdad, lo que dice la Biblia primero es verdad. Si se lee en la Biblia y analizándolo bien, estudiando bien lo que es la palabra de Dios, viendo el contexto, las situaciones, la palabra de Dios no se equivoca y es verdad. Y dice en este versículo: la fe es la certeza de lo que se espera. No sé qué estará pasando usted en este día, no sé lo que estará esperando en Dios, esperando de su familia, esperando de su trabajo, de sus proyectos, pero dice que la fe es la certeza. Usted está 100% seguro que lo que usted va a emprender va a salir bien, que lo que está esperando de su universidad va a tener unas buenas notas, de que está esperando de su trabajo va a recibir un mejor sueldo, que si va a hablar con el jefe para que le dé permiso para tener que hacer tal cosa o tal otra cosa con su familia, le va a dar el permiso. Entonces, la fe es aquella certeza, esa convicción de lo que no se ve en este momento. Usted ahorita mismo no tiene de repente el mejor salario, pero lo va a tener por la fe. Usted de repente ahorita no ve a su familia reunida como les gustaría, pero por fe esa familia se va a reunir. Tal vez usted ahorita mismo no puede ver tantas promesas que Dios incluso se la ha prometido. Porque, ojo ahí, no sé a cuántos de ustedes que me están escuchando en algún momento de la vida ha recibido una promesa de parte de Dios a través de los labios de algún instrumento de Dios, de algún profeta, de alguna hermana, hermano, que le haya profetizado algo de parte de Dios y pues de repente todavía no lo ve. Eh, han, Han pasado años, han pasado meses desde que pasó esa palabra que fue entregada hacia ustedes, pero todavía no ve cumplir esa promesa. Pero la fe es esa convicción de que eso que no estamos viendo en este momento, esa promesa que aún no se ha cumplido, va a pasar el tiempo y se va a cumplir en el momento perfecto de Dios. Y es por eso que la fe es un tema bastante importante en la vida del cristiano, porque hay un verso que dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es algo muy cierto, amados hermanos. Nosotros no podemos agradar a Dios si es que no tenemos fe, porque la fe justamente tiene que estar basada o sustentada, fundamentada en algo. Y este algo es la palabra de Dios. Este algo es la sola presencia de Dios, de que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple, de que Él no es deudor de nadie y que si usted ha trabajado para Dios, Dios no le va a deber nada y le va a dar un buen salario, un justo pago por el trabajo que usted haya hecho. Por lo tanto, si usted todavía está pasando necesidades o si en este preciso momento está pasando por una situación que acongoja su alma, que entristece su corazón, amado hermana,
téngalo por seguro de que Dios no se ha olvidado de usted y de que Dios en este preciso momento está con usted escuchando su petición de su corazón y solamente tiene que poner en práctica la fe. La fe, esto ya lo hemos escuchado. Tal vez no estoy trayendo algo nuevo para usted, pero el título de hoy dice lo que nadie dice de la fe, lo que nadie nos habla, lo que nadie nos dice acerca del tema de la fe. Y es que este mismo verso, este mismo capítulo de Hebreos 11 es un capítulo precioso y me gustaría que si usted tiene su Biblia, la abra, vaya a buscarla. De que si está utilizando el celular, bueno, prenda el computador, busque la Biblia también ahí, vea la manera de leer conmigo lo que dice en este mismo libro de Hebreos, que se le atribuye la autoría al apóstol Pablo debido a la retórica que utiliza al escribir. Sin embargo, no se menciona en el mismo libro quién escribió el libro de Hebreos, pero asumimos como lo que ya dice la Biblia que ha sido inspirado por Dios. Entonces es Dios hablándonos en este día. Y dice este verso, en este capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 22, o vamos más atrás, desde el versículo 20. El versículo 20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Y este verso 22, que es un verso importante, dice, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. El versículo 23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto que había dado el rey. Verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Así sucesivamente vamos a leer el versículo 27, 28, 29 y todos comienzan con esta palabra o esta pequeña frase que dice, por la fe. Si leemos cada uno de estos versículos, vamos a leer o vamos a leer cómo se mencionan personajes importantes de la Biblia, como ya hemos leído a Jacob, hemos leído a Isaac, a José, a Moisés, y seguimos leyendo, incluso vamos a leer acerca de Rahab y el versículo 32, que es un verso muy bonito ya que va culminando y dice, ¿y qué más digo? ¿Qué más puedo decir? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Y así sucesivamente menciona todas las glorias y todos los logros que consiguieron estos personajes. ¿Por qué? Por la fe. Pero esto está claro. Está claro que como cristianos tenemos que crecer en fe. Está claro que Jesús mismo, él mencionó que con la fe es una pequeña, como el tamaño de un grano de mostaza, podríamos mover montañas, montes, decir que se vayan a un lado o al otro. Y ciertamente tipifica varias situaciones esta, pero siempre nosotros nos vamos para el lado, vamos a decir, negativo, el lado complejo de la vida, que son los problemas, que son las situaciones, las enfermedades, las crisis. Pero, ¿por qué no ver el lado positivo? Y es que lo primero que me gustaría que usted eh, se dé cuenta de este verso que dice que por la fe podríamos mover montañas, decirle a un monte, échate hacia la mar y el mar moverlo. Este verso, nosotros siempre lo atribuimos a los problemas, al monte o a una situación compleja, un problema con nuestra familia, un problema económico. Y siempre decimos, dile al monte, dile a tu problema que se mueva, dile porque Dios y usa tu fe. Siempre escuchamos frases como esa.
Pero ¿sabían ustedes de que el monte, la palabra monte, significaba un lugar de adoración? Y es más, significaba en el tiempo del Antiguo Testamento un lugar de bendición. ¿A qué voy con todo esto? ¿Qué quiero decir con esto? De que el monte, si bien es cierto, pueden significar problemas o conflictos o situaciones complejas por el hecho de que para poder llegar al monte hay que esforzarse, hay que sudar la gota gorda, hay que dar todo de uno. Pero hermano, hermana, el monte también significa bendición de parte de Dios. Esto lo podemos leer en lo que es en Éxodo, o en Deuteronomio, disculpen, en Deuteronomio, cuando Dios menciona de que recibiría el pueblo de Dios la heredad de Dios, que es el monte. Ahora, este monte que significa heredad, heredad es sinónimo de bendición, es sinónimo de un regalo, algo que te lo están dando por sucesión, porque alguien pagó un precio y te lo está dando a ti. En este caso, nosotros como cristianos reconocemos que no tenemos mérito alguno para poder recibir bendición de parte de Dios, pero si recibimos alguna, es porque Jesucristo pagó todo precio, no solamente por nuestra salvación y la de todo el mundo, sino también por las bendiciones que recibiríamos en este tiempo. La palabra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Dice también la Biblia que Dios no nos ha hecho todo el bien que ha pensado hacernos. Entonces, está claro que Dios nos quiere bendecir, de que Dios nos quiere ver sin necesidad alguna. Entonces, ¿en qué momentos usar la fe? La fe se utiliza para poder ver el cumplimiento de promesas de parte de Dios. La fe se utiliza también para llamar bendiciones a la vida de uno, porque estamos llamando a a los montes que se muevan. Entonces, yo necesito, tal vez hay alguno ahorita que me diga, yo necesito que un trabajo salga. Estoy esperando nomás que se hagan unos exámenes, unos proyectos y necesito que salga ese trabajo porque yo sé que ese proyecto me va a traer bendición económica y con eso yo voy a poder ayudar a mi familia, ayudar a los míos, voy a poder apoyar en la iglesia, tantas cosas que están en mi corazón, pero no tengo el dinero. Entonces, Dios conoce el corazón y usted tiene que utilizar esa fe para llamar esas montañas a que vengan a ustedes, a que venga esa heredad de parte de Dios, ese monte se mueva y la bendición llegue a su vida. Poner en uso nuestra fe a través de la palabra de Dios que ha sido puesta en nuestros corazones. Eso es lo primero que quiero que usted al terminar este podcast se quede en su mente, de que los montes no solamente son problemas. Si está pasando un problema, todos sabemos que podemos utilizar la fe para que el Señor resuelva nuestros conflictos, resuelva nuestros problemas, cualquier situación que esté pasando, familiar, económico, académico, laboral, de salud, cualquier situación compleja, sabemos que Dios puede resolverlo. Pero cuando se trata de bendiciones, las bendiciones están ahí a la vuelta de la esquina esperando por nosotros. Pero tenemos que hacer uso de nuestra fe puesta en Dios, utilizando la palabra de Dios para llamar a esos montes que vengan a nosotros, esa lluvia de bendición, ese monte de bendición, esa heredad de Dios para que llegue a nuestra vida. Pero yo sé que la vida no siempre es como uno desea, no siempre pasa como uno lo planea. Y es aquí que quiero decir esto, que no todos nos hablan de la fe. Hay algo muy importante, y es que el versículo 39 de este capítulo 11 de Hebreos nos dice, y todos estos, refiriéndose a los personajes ya antes mencionados, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Amado, amada, yo sé que de repente Dios le ha dado una promesa y Dios no es deudor de nadie. Podemos verlo en la vida de Moisés, que Dios le prometió la tierra prometida, Canaán, pero que hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, muy presente en nuestras vidas,
que lo único que puede detener, o mejor dicho, puede retardar la bendición de Dios, son nuestras decisiones. ¿A qué quiero ir? Sabemos de que Moisés no entró a la tierra prometida porque no obedeció a Dios. Tomó una mala decisión y no fue simplemente el hecho de golpear la roca cuando Dios le dijo que la toque, la peña cuando ahí brotaría agua, no, sino de que dice la palabra de Dios que él no santificó a Dios delante del pueblo. Ahora, ¿por qué es que no lo santificó? Porque dejó que su propia carne, su carnalidad, su temperamento, su carácter, ese carácter fuerte que todos tenemos, que no es malo, pero el temperamento tan volátil, el de molestarse tan rápido, dice que Moisés golpeó la roca. Y para Dios eso significó el no santificarlo delante del pueblo. Imagínense, hermanos, por algo tan simple que uno podría decir, pero es que si no la tocó, ¿qué problema hay, Señor? No, a Dios todo le es importante en nuestra vida, aún esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles. Y es por ello que este verso dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, es decir, ¿qué nos dice la Biblia acá? Todos estos tuvieron fe. Es por eso que lo estamos mencionando. Todos estos utilizaron esa fe y la pusieron en práctica de manera que lograron grandes cosas. Y por eso es que nos está mencionando que José, antes de que muriera, declararía de que el pueblo de Israel saldría, de que por la fe también los padres de Moisés lo escondieron a pesar de no, y no tuvieron miedo del decreto de ley del faraón en ese tiempo. Entonces, pero dice, aunque tuvieron mucha fe, son testimonio de una buena fe, no recibieron lo prometido. Y esto es lo que nadie nos dice de la fe, amado hermano, de que uno puede tener la fe más grande del tamaño de una sandía, la fe más grande del mundo, pero son nuestras decisiones las que van a retardar la promesa de Dios. Si tomaste una mala decisión, lo mejor que podemos hacer es pedir perdón a Dios y pedirle de que se olvide de aquello para que no se cuente tomado como pecado, no se vea tomado en cuenta a la hora de recibir la promesa de Dios o estar a la espera de sus promesas. Dice, ellos no recibieron lo prometido. Y el verso 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Imagínense, Dios viendo de que ellos podrían haber sido perfeccionados solamente ellos. No, Dios preparó mejores cosas. Que aunque el pueblo de Israel estuvo vagando 40 años por sus malas decisiones, por su concupiscencia, por la murmuración, por la desobediencia a Dios, Dios proveyó una salvación eterna para nosotros, que no éramos el pueblo de Dios, que no éramos judíos, que no somos judíos en la mayoría, a menos que haya un judío que me está escuchando. Pero imagínense, Dios proveyó mejores cosas para nosotros, para que no solamente ellos supieran lo que es el perfeccionamiento de la fe, para que no solamente ellos recibieran todas estas promesas y vamos a decirlo así, que se ganaran con la bendición de Dios solamente ellos, sino de que sus decisiones, Dios al final lo que hizo fue, ok, tomaron malas decisiones, les muestro, por ejemplo, a Moisés que esta era la tierra prometida porque Dios le mostró la tierra prometida, la vio desde lejos, pero a pesar de todo Dios proveyó mejores cosas para nosotros. A lo que quiero ir, amado hermano, y con lo que quiero que se quede esta segunda cosa, esta segunda idea, esta segunda reflexión que quiero que se lleve al terminar este podcast, es de que nuestras decisiones son lo único que puede retardar la promesa de Dios. Nuestras malas decisiones, me refiero, si toma buenas decisiones, todo lo contrario, va a acercar, va a llamar mucho más rápido la presencia de Dios y sus promesas, ese cumplimiento de las promesas que Él nos ha dado. Pero nuestras malas decisiones van a hacer que se retarde. E incluso, llegando de repente el día de nuestra muerte, mucho antes que el cumplimiento de la promesa. Y dice, no recibieron lo prometido. Pero, ¿fue Dios deudor de ellos? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Por qué?
porque lo que Dios nos promete, lo que nosotros sembremos para Dios, lo vamos a cosechar. Y si no lo cosechamos nosotros, los van a cosechar quienes vengan detrás de nosotros. En el caso de Moisés, él no entró a la tierra prometida. Sin embargo, Josué, Caleb, ellos entraron a la tierra prometida. ¿Pero por qué llegaron a entrar? Porque tomaron la decisión maravillosa, sabia de poder estar cerca, pegado a sus líderes, pegado a Moisés, cumpliendo con lo que él le mandaba, cumpliendo con el mandato de Dios. Estuvieron ahí, no se contaminaron, no se contagiaron con las decisiones, las malas decisiones del pueblo. Por lo tanto, amado hermano, amada hermana, usted está orando por una petición, por una promesa, por el cumplimiento de una promesa de Dios. Y yo el día de hoy la fortalezco, el día de hoy le recuerdo de que Dios cumple las promesas, de que Dios sigue haciendo milagros, de que Dios sigue proveyendo en tiempo de pandemia, de que Dios sigue sanando enfermedades. Pero le quiero decir algo y esto no es para desmotivarla, sino para motivar aún mucho más su corazón, de que va a depender de sus decisiones para ver si es que recibe esa promesa o va de repente no va a poder recibirla usted, pero nuestra esperanza es de que quienes lo van a recibir van a ser nuestros seres amados. Tantas cosas que uno puede ver en el día a día rápidamente. Me acuerdo por dichos de mi madre, eh, cuántas cosas que hizo mi abuela, una gran sierva del Señor, que ahora está en la presencia del Señor. Tantas cosas que hizo ella para Dios que no logró ver una cosecha, no logró ver el cumplimiento de sus obras aquí, estando aquí en la tierra. No todas. Dios la bendijo de muchas maneras y le cumplió el deseo de su corazón en gran manera. Todo lo que ella le pedía a Dios, Dios se lo daba. Pero hubieron cosas que claramente no. Pero el día de hoy, que mi mamá, mi madre es adulta, ella se da cuenta de que ella fue la que recibió el cumplimiento de esas promesas. Y hasta el día de hoy Dios no nos ha desamparado. Seguimos aquí al pie del cañón, delante del Señor, tratando de vivir esta vida cristiana, no de una manera religiosa, sino de una manera digna, íntegra delante de la presencia del Señor. No tratamos de tapar el sol con un dedo. Somos imperfectos cada uno de nosotros. Sin embargo, el vivir una verdadera relación con Dios nos hace darnos cuenta de que si Dios no llego yo a ver la promesa de parte de Dios por mis malas decisiones, sé de que mis seres amados lo van a poder ver por mí. Y el día de hoy no quiero que se desanime, porque esta no es una palabra de desánimo, sino es una palabra de aliento. Usted viva de una manera, no religiosa, sino de una manera íntegra delante de la presencia de Dios. Tome buenas decisiones, pregúntele al Señor cuál es su perfecta y buena voluntad, para que esa promesa usted pueda verla, para que no solamente sea de buen testimonio la fe que usted tenga, sino usted pueda llegar a ver la promesa de parte de Dios. Y usted, ¿qué más? Poder gozarse, poder disfrutar de las promesas de Dios con sus seres amados. El día de hoy espero que el Señor le haya hablado a su vida. Espero que el Señor haya tocado su corazón y no caiga en el desaliento, sino que sea fortalecido por la palabra de Dios, sabiendo de que cada una de nuestras pruebas produce paciencia y recordando de que Dios no nos permite de pasar por una prueba que no podamos soportar. Es por esto que el día de hoy deseo de que el Señor le siga ayudando, que cualquier situación que esté pasando, el Señor le fortalezca, le ayude y le dé una solución a sus problemas. Si hay alguno que está enfermo, sea sanado en este preciso instante, deseándole de que el Señor le dé aquel fortalecimiento de sus huesos, de su mente, espiritualmente y también físicamente en todas las áreas, para que pueda seguir peleando esta batalla que es el caminar cristiano. Y si alguno está pidiendo al Señor por dinero porque necesita esa provisión económica de parte de Dios, reciba en esta hora, utilice la fe, amado hermano. Yo estoy dando palabras de bendición para su vida, pero va a depender de la decisión suya si la recibe o no la recibe.
Entonces, reciba por la fe la bendición que sale a través de mis labios, que es palabra de Dios, no palabra mía. Deseo que el Señor le bendiga. Este ha sido el podcast de este día y esperándonos poder ver un próximo sábado por este mismo medio, por este mismo canal, a la misma hora que estamos transmitiendo. Y deseo que el Señor le bendiga. Le mando un fuerte abrazo. Desde aquí les ha hablado su hermano Jonathan Sepúlveda para cada uno de ustedes de la IDDP Perú. Que nuestro buen Dios les bendiga.